Oh, gloria a Dios, qué honor, qué privilegio poder reencontrarnos con cada uno de ustedes a través de estos medios digitales y radiales y también televisivos, ¿verdad? Bueno, no importa los medios que usted nos vea, siempre es un honor saber que no importa en qué parte del mundo usted esté, no importa en qué horario nos esté escuchando, el saber que usted está unido a nosotros con el propósito de adorar y magnificar y glorificar el dulce nombre de nuestro Salvador Jesucristo, para nosotros es un regocijo. Nosotros estamos aquí en la ciudad de La Romana, en la calle Espaillat número 86 de la ciudad de La Romana, que queda en el este de la República Dominicana. Así es que, y desde aquí nos unimos a usted para en este día, Mundo Cristiano, traer a través de este espacio, traerle una reflexión que será de mucha importancia para nuestras vidas, porque estamos tratando un tema que viene durante todo este mes a edificar, a ayudarnos a seguir avanzando en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Ministro, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Para nosotros siempre es un placer que ustedes nos acompañen y sobre todo nos abran las puertas de sus hogares para compartir la palabra del Señor. Pastor. Dios le bendiga, líder Epifanio. Teníamos un par de semanas que no lo veíamos por acá. Sí, pero siempre me hacen falta ustedes y los oyentes. Lo extrañábamos. Gracias. Yo lo extrañaba a ustedes más y a los oyentes, porque me encanta compartir con los oyentes. Gloria a Dios. Bueno, durante este mes, nosotros estaremos tratando un tema que a mí me fascina. Cuando me abordaron y me di cuenta del tema que íbamos a trabajar, a abordar, a dilucidar, a escudriñar durante este mes, a mí de una vez me trajo mucha emoción. Y lo bueno es que este es el primer tema del mes. Así mismo. Esta es la introducción. La introducción. Derribando argumentos. Óigame. Ese es el tema general que nosotros vamos a estar abordando, específicamente para el día de hoy, dentro de ese perfil de derribando argumentos. Entonces nosotros estaremos tratando el tema Jesús plenamente Dios y hombre. Así es, plenamente. Jesús plenamente Dios y plenamente hombre. Un tema bueno para iniciar. Un argumento. Me encanta, me encanta. Porque cuando yo puedo hablar de la verdad, cuando yo puedo abordar la verdad absoluta, y entonces veo a lo que puede ser refutado en cuanto a esa verdad, entonces a mí me emociona, porque me hace profundizar en el conocimiento de lo que ya yo conozco. Así mismo, y es increíble cómo durante todas las épocas vemos que ciertas corrientes quieren destruir esta verdad, quieren ver cómo quitan la veracidad de que Jesús fue 100% hombre y fue 100% Dios, cuando la Biblia completa habla de que Jesús fue las dos partes. O sea, dio muchos ejemplos, tanto científicos, o sea, científicamente es comprobado, con su muerte fue comprobado y con su resurrección también fue comprobado de que fue Dios. Así es. Es mucho por donde hablar. Yo creo que es un tema bastante extenso y cada uno de los programas va a estar dedicado a este tipo de cosas. Y vamos a recoger desde el siglo I las nociones y los argumentos que se levantaron en contra de tres cosas importantes. En contra de la existencia de Dios, en contra de la divinidad de Jesús y en contra de la persona del Espíritu Santo, que ya el mes pasado yo estuve hablando acerca de eso. Sí. Y ahora nos vamos a enfocar en las dos primeras, que es la existencia de Dios y la divinidad de Jesús. Ok. Y, o sea, entrando en materia,
por el corto tiempo y tan amplio que es el tema. Sí. Entonces, vemos que hay algunas religiones, por ejemplo, tenemos el Islam, que ve a Jesús como un profeta más. O sea, lo ve como hombre, pero no lo ve como Dios. Mientras que el hinduismo ve a Jesús como sí un Dios, o sea, un iluminado, pero no lo reconoce como el único iluminado. Sí, mira lo que sucede, porque esto es un cúmulo de cosas que se fue dando en la historia. El Islam nace en el siglo VII, años 630 por ahí. Y el hinduismo es mucho más antiguo, claro está, pero sobre todo el Islam es un cúmulo de doctrinas adversas y un cúmulo de cantidad de cosas, así como doctrinas como el hinduismo, el budismo, que se van nutriendo de aspectos filosóficos sobre todas las cosas. Y ¿no? también Aspectos parte reales. cristianos. Sí, por eso digo, es como el gnosticismo. El gnosticismo era totalmente, para el siglo I, era totalmente filosófico. Sí. Pero al unirse al cristianismo ya pasó a ser el gnosticismo cristiano, cosa que el apóstol Juan batalló mucho, porque el gnosticismo levantó muchas cosas inciertas alrededor de Cristo y empezó a interpretar desde el interior de cada persona y desde la persona... la perspectiva de la perspectiva personal, empezó a interpretar a Jesús, a Jesús divino y al Jesús hombre. Y entonces eso trajo mucho tira y jala en cuanto al cristianismo versus... Incluso en la historia llegó a ser mucho mayor el tema del surgimiento del gnosticismo cristiano y otras religiones que estaban siendo apoyadas, como era el nestorianismo, como lo fue el marcionismo, como lo fue el apolinarianismo, el gnosticismo. Crecieron mucho. Y el cristianismo quedó opacado por todas esas, porque a la gente le gusta lo místico. Lo místico. Justamente en el libro de Colosenses lo vimos. O sea, Pablo le hacía una referencia a ellos, de que no se guíen de esas personas que venían diciendo que aquí hay un ángel, que aquí hay una persona haciendo milagros, porque creía mucho, o sea, la gente cree mucho en lo que ve, no en la persona, o sea, no en el accionar divino espiritual, o sea, de adentro, sino en lo que se puede visualizar. Sí, porque es importante que nosotros podamos ver a Dios encarnado en Jesús, a Jesús el Dios, parte de la Trinidad, como el fundamento del principio de donde nosotros, la humanidad, tenemos conocimiento. Tal vez usted diga, no lo entiendo, me explico mejor. Jesús es más que un hombre, Jesús es más que un profeta. Jesús es más allá de lo que el hombre mismo buscaba, porque al final y al cabo, desde el principio, desde que el hombre cae y rompe su relación con Dios, con el Creador, se arma el proyecto restaurador de la humanidad. Eso se estableció en el cielo. Nosotros como... De hecho, se armó desde antes. Desde antes de que hasta donde nuestra mente puede alcanzar. En la eternidad se creó ese proyecto. Porque muchos han querido como dejar entrever que Dios tenía un plan B. Dios no es un plan A y plan B. Dios siempre, su plan es A. Dios es A siempre. Su plan es único. Entonces, desde la eternidad, ese proyecto estaba ahí. Ahora bien, Jesús es parte de ese proyecto establecido en la eternidad para restaurar lo espiritual del hombre, que es entonces donde ha venido a verse, a traer como una confusión, porque el hombre siempre busca algo más de lo espiritual. Mire, ahí es donde está el tema. Sí. Ahí es donde está el tema. Primero, es un tema de conocimiento. Por eso el apóstol Pablo,
Cada vez que ora para que seamos llenos de conocimiento. De conocimiento. Y Pedro también cuando está hablando, habla de ser de nosotros a nuestra piedad, añadirles conocimiento, dice Pedro. Es decir, el conocimiento es algo vital en la palabra de Dios. No sé por qué hoy los cristianos quieren vivir una vida sin conocer, sin conocimiento, sin entendimiento. No, y es peligroso, porque no solamente conocer la palabra del Señor, es conocer también otras culturas, para ver cómo piensa otra persona. Porque el hecho de que yo conozca la palabra del Señor y no me introduzca en yo conocer qué piensa el hinduismo y por qué el hinduismo piensa eso, si la palabra de Dios me refleja a mí en el libro de Hechos que Jesús estuvo aquí sin cuerpo, dando enseñanzas, o sea, yo debo de entender eso porque yo voy a apreciar la palabra del Señor. Pero fíjate que ahí es donde voy, porque los argumentos falsos nacen de una mente sin conocimiento. Sin entendimiento, sin conocimiento. Exacto, porque ¿qué es el necio? Es aquel que dice que Dios no existe, y eso es una mente que no ha conocido a Dios, que no ha entendido a Dios. Pero bien, el hombre al no conocer a Dios, al nacer en este mundo y no conocer a Dios, se ha inventado, podríamos decir, corrientes, mitologías, argumentos falsos. Y contra eso era que batallaba, no solo Pablo, Pedro y Juan, sino que batallaba el mismo Jesús ante la mentalidad de sus propios discípulos que esperaban al Mesías. Si nosotros nos vamos a Juan, por ejemplo, capítulo 14, fíjense lo que pasa desde el verso 7. Jesús en el verso 6, Juan 14, 6, una cita muy conocida cuando dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Es una cita muy conocida. Bien conocida, como muy sencilla, exacto, ¿verdad? Exacto. Pero de ahí para allá viene una parte teológica que la vamos a hacer un link, vamos a hacer un paralelo con el libro de Filipenses. En el versículo 7 dice, si me conocieras, también conoceríais a mi Padre. Fíjese cómo empieza. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si ustedes conocieran el camino, conocerían cómo llegar al Padre, es lo que está diciendo. Y sigue diciendo, y desde ahora le conocéis. Ustedes conocen al Padre desde ahora. Y le han visto. Y Felipe se queda como... ¿Cómo así? Señor, no entendí eso, porque la mentalidad de ellos, el Dios eterno, Adonai, que era su nombre, Adonai, y luego vamos a hablar de eso, no tenía un aspecto físico. Y ahí está un hombre diciéndolo, ya ustedes lo han visto. Sí. Y Felipe le dice, Señor, pero muéstranos al Padre y ya con eso nos basta. Es decir, tú no hace falta. Felipe está viendo a la persona, a Jesús el humano. Lo físico. El humano, él lo está viendo. Pero no está viendo el Cristo. Exacto. No, porque todavía no era el Cristo. Todavía no era el Cristo. Jesús le dice, verso 9, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y aún no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Y entonces eso es un choque para ellos. Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo yo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, crean entonces las obras. O sea, desde el inicio, desde antes de la muerte de Jesús, o sea, le está diciendo a su discípulo, yo soy la divinidad aquí en la tierra. Fíjate que el conflicto argumentativo, el conflicto argumental de la humanidad desde Cristo para acá ha sido tres cosas, y ya lo mencioné al principio. Primero, buscar la manera de desmontar que Dios existe. Dios no existe. Y eso lo venía tratando desde el Antiguo Testamento. Claro. En el libro de los Salmos hay un salmo que dice el necio en su corazón, el necio, el que no tiene entendimiento, el que no tiene conocimiento. Por eso la palabra de Dios en Romanos nos manda a renovar el entendimiento. Sí. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Pero por qué dicen no hay Dios? Porque ellos no pueden encontrar el camino a Dios. El hombre de su propia cuenta no
puede encontrar el camino a Y Dios. porque no pueden encontrar el camino del Señor, entonces niegan la divinidad de Jesús. Exacto. Para ahí donde voy. Primero niegan la existencia de Dios. Ellos no niegan la humanidad de Jesús. No. Y no lo Bueno. niegan porque hay hechos históricos quizás que les Bueno, sí, hubo un movimiento en el primer y segundo siglo, que era el nestorianismo, que sí negó la humanidad de Jesús. A eso se le llamó monofisismo, Monofisista. que yo voy a hablar de eso este jueves. Okay. Negó la humanidad de Jesús. Decía que Jesús era totalmente divino y que no había rasgos de humanidad en él. Bien, pero no es eso lo que acabamos de leer. Felipe no está viendo al Jesús divino, él está viendo al humano. Al humano. Y el que murió en la cruz fue el humano. Sí. Y el que tenía hambre y el que lloró en la tumba de Lázaro era el humano. Sí. No nos No ofusquemos. nos engañamos. Entonces, no. aún los científicos y aún los que levantan argumentos nunca criticaron la humanidad de Jesús. Jesús era humano y todo el mundo lo sabe y la ciencia comprueba eso, la historia comprueba eso. Ahora, como Jesús es humano, lo que yo sí debo atacar es su divinidad. Exactamente. La pregunta es, ¿y es divino? Fíjate que el primer ataque es Dios no existe. El segundo ataque es Jesús no es divino. Jesús no. Él es humano, pero no es divino. Y el tercer ataque es hacia el Espíritu Santo diciendo, el Espíritu Santo es Dios, pero no es una persona. ¿Ve? Jesús sí es una persona, pero el Espíritu Santo no es una persona. Y entonces ahí es donde va el ataque a la Trinidad de Dios. Fíjense que cuando vamos a Filipenses, ¿usted iba a decir algo, pastor? Sí, yo iba a enfatizar en el sentido de que es importante ver a Jesús dentro del esquema trinitario en el ámbito espiritual, porque Dios al final y al cabo, desde en su esquema de la caída del hombre, siempre ha buscado la forma de restaurar lo que fue atrofiado en el hombre, lo que fue dañado en el hombre. Y es esa parte espiritual, ese cordón que se rompió y que troncó esa relación directa entre el Creador y nosotros. Entonces Jesucristo, que vino a unir ese cordón para que nosotros tengamos acceso al Padre a través de Él, porque Él es el camino. Pero de ahí que me viene a la memoria cuando los discípulos le preguntan a Juan, los discípulos de Juan, dime, háblanos, dinos sobre Jesús, entonces van y le preguntan a Jesús, dice Juan, pregunta Juan que si tú eres o esperamos a otro. Entonces Jesús dice, miren, solamente vean. Hay un escritor que dice que Jesús los tomó de la mano y le dijo, vengan y vean. Y entonces después le dijo, los muertos son levantados, los ciegos ven, los sordos oyen. Entonces vayan y digan eso y ya. Vayan y digan eso. Fíjese, hay un tema que era la educación judía, y esa educación judía, porque no hay citas claras en cuanto a qué haría el Mesías. Es decir, el Mesías vendría, pero lo que más tienen los judíos es las interpretaciones rabínicas. Exactamente. Sí. Y dentro de esas interpretaciones rabínicas hay muchas cosas, y ahí es donde entra entonces la enseñanza judía que le llaman la Kabbalah. Sí. Y Juan sabía de eso, y Juan sabía que las interpretaciones rabínicas decían que el Mesías vendría a liberarlo del yugo y vendría a establecer un reino físico. Sí, un reino físico. Ellos no entendían espiritual. Lo del reino espiritual no lo entendían. Por eso Juan también dudó. Que hasta el día de hoy siguen anclados una gran mayoría de los judíos en ese reino físico. Ok, pero veamos al Jesús estableciendo ahora su divinidad. Aquí como lo establece Pablo cuando le escribe a Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 en adelante. Pablo, y de hecho hay libros que se han escrito solo del versículo 5 al 11. Sí.
una interpretación exegética al libro de Filipenses. Pablo dice, en ustedes debe haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y Pablo habla del sentir de humillación que hubo. Y eso lo hace el ser humano. Jesús se humilló como ser humano. Y Pablo está refiriendo a eso. Hay en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, siendo Él el Dios eterno, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se quedó allá arriba, ni bajó para entre los hombres ser Dios. Para con pecho abierto. Exacto. Sino, dice, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, él dejó su reino. No su reino, porque él vino a establecerlo aquí en la tierra, pero dejó su trono de gloria y vino y moró con los hombres y se hizo semejante a los hombres. Y estando aún en la condición de humanidad, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Jesús se hizo menos para que nosotros podamos ser más. Así es. Es decir, no solo se conformó con estar a nuestra estatura de seres humanos, sino que bajó hasta ser crucificado, hasta ser puesto en un madero que era una señal de maldición. Y en ese madero cargó lo que la humanidad no podía cargar. Y lo cargó siendo humano. O sea, no fue con su divinidad. No, lo cargó siendo humano. Pero fíjese, eso es lo que establece aquí. Lo cargó siendo humano, 100% hombre. Ahora mire lo que dice. Por lo cual, versículo 9, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ahí está Dios, porque la muerte no podía resistir a Cristo, porque en Él no había pecado. Él no había pecado, por lo tanto, Él no podía morir. Por eso la muerte lo vomitó. Porque la paga del pecado es la muerte. La muerte se lleva a los pecadores. Pero ¿y este qué hace aquí? Este no pecó. Exactamente. Este no es de nosotros. Por lo tanto, no podía la muerte resistirlo. Tenía que, váyase. Y la muerte lo suelta. Y cuando el mismo poder de Dios, dice Pablo más adelante, el poder de Dios que resucitó a Cristo nos resucitará a nosotros. Gloria a Dios. Entonces, ya muy pronto. Por ese sacrificio, ¿qué hizo Dios? Lo elevó hasta lo sumo, lo sentó a su diestra y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de aquel hombre que ahora se convierte en alguien, gloria a Dios, que sobrepasa todos los límites, toda rodilla de los ángeles, de los hombres y de los demonios se doblen. Por eso cuando tú le dices a un demonio en el nombre de Jesús, tiene que o doblarse o irse o a ver lo que hace. Bendito sea el Señor. Ay, cuánto quisiéramos continuar. Pero, óyame, esto sigue así durante todo este mes, en cada uno de los espacios, de este espacio Mundo Cristiano, cada día a la 1:30 de la tarde, de lunes a viernes, durante todo este mes, usted podrá disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. Y los videos enganchados en YouTube. Exacto. Mundo Cristiano IDP, ustedes nos pueden buscar ahí. Y recuerden también que el día 12 de febrero tenemos nuestra cena juvenil. Así que ya saben. Sábado 12 de febrero, 7 de la noche, Salón de Eventos de Super Pollo Rodríguez. Gran cena conferencia bajo el tema Antes de elegir a mi cónyuge, ¿qué? Contribución 200 pesos por persona, boletas a la venta en Super Cafetería Rodríguez. Te invita el Ministerio de Jóvenes FBI de la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Recuerda la fecha, sábado 12 de febrero, 7 de la noche, Salón de Eventos de Super Pollo Rodríguez, calle Duarte, número 2. Este evento llega a ustedes gracias a Super Pollo y Cafetería Rodríguez. No te quedes y sé parte de la historia.